Saludos. Esta es la presentación de la ponencia denominada La mirada de los docentes en tiempos de pandemia COVID, comunicación responsable en aulas virtuales, que presentan las autoras doctora Paola Eunice Rivera Salas, doctora Hilda Gabriela Hernández Flores y la ciudadana estudiante Daniela González Niño de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el tercer Congreso Internacional y 10º Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación. Como preámbulo y parte de la introducción, les comentamos que las variables de estudio de nuestra investigación versan sobre el modelo de comunicación responsable propuesto por Hernández Flores en 2018, en el cual hay un intercambio de flujos de información entre la organización y sus públicos que tiene que ver con una conversación continua, con interactividad, un diálogo constante en un ambiente determinado. Así, la comunicación responsable se reconoce como la capacidad comunicacional que posee una organización para asumir y transmitir sus valores y compromisos. Estos varían, desde luego, según su propia naturaleza. Como características de esta comunicación responsable tenemos 5 elementos: la empatía, la veracidad, la honestidad, la interactividad y la consistencia. Como otra variable de interés en este estudio fueron los procesos educativos virtuales, que tiene que ver con estas estructuras tecnológicas que han dado paso a la educación a distancia y que producen este proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, solo que ahora en otros soportes digitales. Esto no solamente conlleva nuevos formatos, sino a nuevas problemáticas que hay que atender desde lo educativo. Las variables de interés o subvariables en este caso son la pedagogía crítica, los recursos didácticos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y desde luego las competencias comunicativas. Como parte de la metodología y el objetivo, les definimos que nuestro interés fue identificar la presencia de comunicación responsable educativa en aulas virtuales generadas a partir de la pandemia desde la perspectiva de los docentes. Cabe aclarar que este estudio ya tiene un preámbulo, un antecesor, puesto que se ha valorado las opiniones de los estudiantes en este mismo contexto sobre esta misma variable de interés de comunicación responsable educativa. La investigación se recuperaron los datos para la misma en el mes de julio de 2021 a través de un formulario autoadministrado que fue un instrumento de investigación que previamente fue validado por expertos bajo el índice el IBC de Laschet-Tristan. El enfoque que se manejó para la investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Y los sujetos de estudio implicaron un total de 105 docentes de instituciones de educación superior pertenecientes a 20 estados de la República Mexicana. Como parte de la metodología, les comunicamos que hicimos un tratamiento de la información estadístico descriptivo donde se contrastaron las opiniones entre los docentes adscritos a instituciones de educación superior públicas y de tipo privado. En pantalla pueden ver las hipótesis que se plantearon para nuestra investigación y los grados de libertad que se manejaron, así como la regla de decisión aplicada. La caracterización de la muestra nos refleja que el 54% de los encuestados reportó ser del género masculino y el 46% de género femenino. En cuanto al grado académico, 66% de ellos tienen un grado de doctor, 23% son maestros y el 11% tienen un grado de licenciatura. Asimismo, 9 de cada 10 participantes están adscritos a instituciones públicas, según nos reportan. Bien, como parte de los resultados, en cuanto a los rasgos de comunicación responsable, que ya habíamos mencionado previamente, la empatía que los docentes transmitieron en estos procesos educativos, esta subvariable de manera general se evaluó con un nivel de totalmente de acuerdo de parte de los participantes. Se visualiza que los docentes denotaron algún tipo de consideración hacia los estudiantes cuando tenían problemas para conectarse a la aula virtual, siendo esta la categoría que obtuvo un valor más alto,
cabe mencionar que los participantes de las escuelas públicas promediaron mayores puntajes que los de escuelas privadas. En cuanto a la honestidad, como rasgo, se observa que fue significativo para los docentes ver que sus alumnos se condujeran de forma ética al momento de recibir clases en estos espacios. Este elemento, se denotó primordialmente en los dos tipos de instituciones. Así, a decir de los propios docentes, se condujeron de manera ética en cuanto a comunicarse con los estudiantes y al propio uso que se le dio al aula virtual. Hablando de la consistencia, se percibió que los docentes de ambos tipos de instituciones expresaron que sus estudiantes cuidaron que su presencia en espacios virtuales fuera la correcta. Asimismo, mencionaron que permitieron estos espacios dar una adecuada resolución a dudas y problemáticas en torno a la materia. Sin embargo, los docentes de escuelas privadas refieren que no sintieron inseguridad a la hora de exponerles a los estudiantes como normalmente lo hacían en clases presenciales. Es decir, hay cierta desconfianza todavía por el ambiente virtual. Sobre la interactividad, se aprecia que todos los indicadores propuestos obtuvieron casi el mismo puntaje. Es un puntaje mayor a 3.79, por lo que cayeron en la categoría totalmente de acuerdo. No obstante, el indicador con mayor evaluación fue la aplicación de reglas o políticas que los docentes delimitaron para la dinámica o los intercambios de información en el aula virtual. Para el caso del rasgo de transparencia, obtuvo resultados muy homogéneos para ambos casos. En esta tabla podemos ver que los promedios reportan que el valor de los puntajes obtenidos es aproximadamente totalmente de acuerdo. Igualmente, el indicador mejor valorado fue el que refiere a los docentes tanto de instituciones públicas como privadas y que utilizaron diversos medios para atender las dudas que surgían en el aula. Por otro lado, hablando de los procesos educativos, vemos que la aplicación más usada ante este nuevo contexto resultó ser la aplicación o paquetería Zoom con un 24%, seguido de Microsoft Teams con un 20%. Las plataformas institucionales se ocuparon por un importante número de docentes, pero no lograron sobresalir debido, desde luego, a la premura de la situación, pues fue difícil para algunas escuelas implementar este tipo de canales o mecanismos. En la figura 2 se enlistan precisamente estas aplicaciones que se implementaron para esta etapa. Adicionalmente, en la figura 3 puede verse cuáles fueron los mecanismos adaptados para la impartición de clases, siendo todavía lo más popular la exposición del docente con un 24%, seguido de exposiciones de parte del alumno con un 19%, y las asesorías grupales e individuales participaron o implicaron el 14% de las respuestas. Sobre la pedagogía crítica como subvariable de este estudio, fue un rasgo que se integró a la investigación y, a decir de los encuestados, se aprecia que fue valorada como de acuerdo o totalmente de acuerdo en cuanto a su aplicación en los distintos cursos que impartieron los participantes, aunque destaca que los puntajes más altos se refieren a la retroalimentación que los participantes dieron a sus estudiantes. También sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se aprecia que los puntajes se colocan en desacuerdo en una de los ítems en cuanto a que se menciona que pese a las noblezas que tiene o que implica la tecnología, los estudiantes y los propios docentes perciben que no aprendieron de la misma forma que en otra modalidad. Es decir, la modalidad presencial a la que estaban acostumbrados. Y finalmente, para la tabla 8, se pidió a los encuestados que valoraran los indicadores relacionados con esta subvariable y los promedios los colocan como totalmente de acuerdo a desacuerdo.
Los docentes de instituciones públicas y privadas coinciden en que los mensajes impartidos en el espacio virtual fueron claros, responsables, concisos y que a sus alumnos les brindaron retroalimentación de forma responsable. Finalmente, a manera de discusión, sobresalen algunos elementos. Primero, que existe empatía recíproca entre estudiantes y profesores sobre estas nuevas condiciones y cómo se adaptaron cada uno de ellos. Los docentes destacaron su honestidad a la hora de educar y también la transparencia recalcada por los propios participantes que proporcionaron información exacta, oportuna e íntegra para poder integrarse a esta nueva forma de trabajo. También calificaron una consistencia clara, sin embargo, los docentes se preocupan por la efectividad que tienen estas aulas virtuales en estos procesos que ahora estamos llevando a cabo, y la interactividad constituye uno de los elementos más importantes en las aulas virtuales para el desarrollo de competencias y obviamente para la apropiación del conocimiento. Adicionalmente, recalcamos el ingenio y la perseverancia que se vio en estos meses con respecto a que los docentes adoptaron las aplicaciones que tuvieron a la mano para continuar con sus clases. En este sentido, las autoras actualmente estamos considerando profundizar en el proceso, pero ahora desde la óptica de los coordinadores y responsables del programa, como otros actores educativos sobre esta pandemia. Estas investigaciones, a manera de conclusión, documentan las acciones que profesionales de la educación tuvieron que realizar para continuar con su labor. De igual manera, se permitió conocer la óptica de los estudiantes y en su momento de los profesores, como es lo que exponemos ahora. Por lo tanto, se puede detectar que la comunicación responsable en procesos educativos se puede dar en esta implantación de nueva modalidad. Agradecemos su atención. La doctora Paula Eunice Rivera Sala, servidora, la doctora Ida Gabriela Hernández Flores, miembros del Cuerpo Académico Comunicación Responsable, y colaboradora ciudadana Daniela González Niño, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias por su atención. Saludos.